Hola, hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Said de Ajedrez Nova, Ajedrez Cósmico, y el día de hoy vamos a aprender sobre finales de torre con la guía de John Nun, gran maestro, entrenador y un asiduo escritor de literatura de ajedrez. El libro en el cual baso este video tiene por título Claves del ajedrez práctico. Veremos que con una buena guía conceptual es más fácil encontrar las mejores jugadas, así que vayamos a analizar. La capacidad de jugar bien los finales de torre es un rasgo que distingue al maestro del jugador de club. En las exhibiciones de simultáneas puede apreciarse la facilidad con que los jugadores de club pierden rutinariamente finales de torre igualados por completo, y la facilidad con que el maestro suele salvar finales de torre perdidos. John Nun. Antes de comenzar el video como tal, tienes que conocer dos finales súper básicos de finales de torres: la posición lucena o escalera lucena y la posición de filidor o defensa de filidor. Si aún no los tienes claros, en la descripción te dejo otro de mis videos donde explico estos dos finales básicos. Ahora, si ya los tienes claros, pasemos al análisis de estas posiciones que nos ofrece John Nun. Hay que recordar que en los finales de torres, un recurso defensivo súper importante son los jaques a la distancia. Y otro de los recursos que va a complementar este último es el recurso de evitar que el peón, en caso de que estemos en el bando defensivo, evitar que ese peón avance en condiciones favorables. En este caso, en esta posición, John Nun nos dice que van las blancas y van a jugar rey G6, que es la mejor en la posición. Bueno, solo para aclarar, si las blancas aquí juegan rey F6, pues simplemente vamos a llegar a la posición de filidor con torre B6, ¿no? Eso creo que lo tenemos muy claro. Ahora bien, entonces, torre G6, perdón, rey G6 está planteando ya algunos problemas, ¿no? Aquí la defensa pasiva no va a funcionar. Recuerden, llevar nuestra torre a B8 y llevar a cabo una defensa pasiva solo funciona con los peones de G, H, B y A, ¿vale? Con los peones F, E, D y C no va a funcionar esa defensa pasiva. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí, por ejemplo, las blancas ya pueden jugar algo como F6 y las negras, tras rey G8, por ejemplo, vendría torre G7 jaque, con lo cual ya sea que las negras se vayan a H8 o las negras se vayan en este caso a F8, en ambos casos van a estar perdidas. ¿Por qué? Vamos a ver ambos ejemplos. Si las negras se van a rey F8, simplemente torre H7 amenazando torre H8 ganando la torre. Y la única defensa posible tal vez sería rey G8, pero vendría F7 jaque, con lo cual el rey se tendría que ir a F8, vendría torre H8 y las blancas van a ganar la torre. Entonces las negras aquí están completamente perdidas. Tras rey G6, entonces la defensa pasiva no funciona contra estos peones. Hay que recordarlo. Recuerden. Bien, entonces tras rey G6 tampoco va a funcionar llevar nuestra torre a, a la tercera fila o a la sexta fila, porque entonces el peón estaríamos incumpliendo una premisa conceptual. Le estaríamos permitiendo a las blancas en este momento avanzar su peón en condiciones favorables, ¿no? Porque en este momento nos estarían amenazando jaque mate y no hay manera efectiva de tapar ese jaque, ¿no? Por ejemplo, si torre E6, simplemente torre A8 única, torre E8, torre por, rey por, y cuando este rey vaya a G7, está en condiciones de coronar su peón, ¿vale? Entonces hasta acá todo clarísimo. Entonces por eso, tras rey G6, las negras solo tienen una jugada que va a empatar la partida. ¿Cuál es esa jugada? Exactamente, va a ser la jugada de torre F1. Y es que ahora no se puede avanzar en condiciones buenas el peón de F6. Como vemos,
Estamos cumpliendo con esa premisa conceptual. No dejar que ese peón avance en condiciones favorables, porque ahora simplemente se transpone a una posición filidor y dense cuenta cómo vamos a dar jaques a la distancia sin... y las blancas no van a poder hacer nada al respecto, ¿no? Esto simplemente va a hacer tablas, ¿vale? Bien, entonces tras esta jugada, las blancas, la mejor opción que tienen es meter a su rey en F6, amenazando mate y dejando a las negras con pocas opciones. Ahora, una opción que obviamente sería un error garrafal sería la jugada de torre E1, porque otra vez es una variante que ya más o menos vimos, porque vendría esta jugada de torre A8, torre E8, torre por, rey por, y tras rey G7 otra vez el peón va a coronar, ¿vale? Entonces, por eso, tras rey F6, la mejor jugada que tienen las negras es irse al lado corto. ¿A qué me refiero con lado corto? El peón va a haber un lado del tablero en el que el peón va a dejar más espacio, ¿vale? Y va a haber otro lado del tablero en el que ese peón va a dejar menos espacio para maniobras. Entonces, por concepto, si lo que nos interesa es los jaques a la distancia, ¿cuál será el lado correcto hacia donde se tiene que ir el rey de las negras? Exactamente. El rey de las negras debe ir al lado corto y su torre, para alcanzar una buena defensa, debe ir al lado largo. Exactamente. Entonces, rey G8 va a ser la mejor opción. Otra vez, esto lo voy a volver a repetir. Si tenemos claros los conceptos, entonces las jugadas van a ser mucho más fáciles de encontrar. La mejor opción aquí que tienen las blancas es intentar torre A8 jaque, para intentar quitar al rey de esa última línea, que es donde les interesa coronar el peón. Entonces, rey H7 es la única jugada legal. Ok, aquí la mejor opción que tienen las blancas va a ser torre F8. Pero vemos qué pasa con otras opciones de las blancas. Por ejemplo, las blancas podrían intentar rey E6. Pero entonces nos trasladamos al otro concepto importantísimo de estos finales, que era exactamente evitar que ese peón avance en condiciones óptimas. Entonces simplemente jugamos rey G7 y démonos cuenta cómo el avance del peón no es posible. ¿Vale? Y aquí si intentan darnos jaque, por ejemplo, pues simplemente regresamos a la casilla de coronación. Siempre hay que mantenerlos lo más cerca posible de esa casilla de coronación. Vale. Entonces, la mejor opción que tienen acá las blancas va a ser torre F8. Tras lo cual, vamos ahora sí a usar el otro concepto, jaques a la distancia. Con la siguiente jugada, las negras simplemente van a empatar la partida. Exactamente. Por eso dejamos el lado largo, ¿no? Torre A1, la mejor jugada, y este rey no va a poder escaparse de los jaques a la distancia. ¿Vale? Y si, por ejemplo, torre E8 intentando tapar esos jaques a la distancia, pues simplemente nos regresamos a cubrir el peón con torre F1. ¿Vale? Y por último, vamos a ver qué habría pasado, cómo las blancas hubieran podido ganar esta posición si es que el rey se hubiera ido al lado largo. Entonces fue justo en este momento que las negras jugaron rey G8 y esa es su mejor opción porque se fueron al lado corto, a donde debe ir el rey para dejarle el lado largo a la torre y así poder dar jaques a la distancia. Pero ¿qué hubiera pasado si las negras aquí juegan la mala rey E8? En ese caso, las blancas habrían podido ganar con la jugada de torre A8. Rey D7, única jugada legal. Y ahora otra vez torre F8. Y aquí las blancas deben ganar. Por ejemplo, si las negras se mantienen cubriendo al peón, simplemente rey G7 y este peón está defendido. Si intentamos dar jaque, simplemente rey F7, rey F2 regresando, el peón avanza ¿en qué? En condiciones favorables. Entonces ya sabemos que vamos a perder, ¿no? Rey, por ejemplo, torre F3, por ejemplo aquí, manteniéndose, atacando el peón,
pero simplemente torre G8, por ejemplo, torre F1, torre G6, torre F2, rey F8, y si nos damos cuenta, esto simplemente se va a transponer a una posición de Lucena. Entonces, por eso, este rey, el rey del bando débil, el rey que no tiene el peón, debe irse al lado corto. Entonces, vayamos a una segunda posición sobre estos conceptos importantísimos que nos está enseñando John Nunn. Ok, en esta segunda posición que nos muestra John Nunn, le toca jugar a las negras y las blancas tienen una clara amenaza. La amenaza es simplemente rey C4 y avanzar el peón en buenas condiciones, jugando B5. Ahora, démonos cuenta cómo esta torre está impidiendo que este rey pueda ayudar a su torre. Entonces, aquí hay una sola jugada que empata, ¿no? Entonces, ¿cuál es esa jugada? Otra vez, tenemos que tener claro que jaques a la distancia. Si tenemos eso claro, vamos a encontrar la mejor jugada. Exactamente, la mejor jugada aquí es torre B8. Y es que esto va a impedir que este rey avance en condiciones favorables y por lo tanto que también avance el peón. Aquí simplemente si rey C4, la torre va a estar dando jaques y este rey no se va a poder estar zafando de esos jaques interminables, ¿no? Aquí rey C5, torre C8 y si se va a B6, démonos cuenta que tras torre B8 el rey tiene que regresar a la defensa de su peón porque si no lo va a perder, ¿vale? Entonces, tras la jugada de torre B8, la mejor jugada de las blancas va a ser intentar defender su peón con torre D4, ¿no? La mejor jugada de las negras aquí claramente va a ser siempre estar ganando tiempos. No pueden regalarle un solo tiempo a las blancas, porque de lo contrario las blancas van a poder avanzar su peón en condiciones favorables. Entonces, rey E5 atacando la torre, ¿vale? La torre se tendría que ir hacia D7 y las negras otra vez no pueden permitir un solo tiempo de ventaja para las blancas. Aquí la mejor jugada sería rey E6. ¿Qué pasa si las negras aquí cometen el error de quedarse pasivas? Por ejemplo, rey E4 y tras lo cual ahora las blancas van a ganar la partida. ¿Por qué? Porque simplemente van a meter a su rey en C4 y tras los jaques, démonos cuenta qué es lo que ha pasado. Rey B5, torre B8, rey C5 y se armó como una tipo posición lucena. Bueno, se va a llegar a una posición lucena, ¿no? Torre C8, rey B6 y tras torre B8, esta torre acortó la distancia entre la torre y el rey y entonces los jaques ya se reducieron una casilla y con eso es suficiente para que las blancas ganen esta partida. La torre se va a mover y ahora sí va a seguir B5 y vamos a llegar a una posición lucena y las blancas van a ganar esta posición. Entonces, tras la jugada de torre D7, la mejor jugada de las negras aquí sería rey E6, siempre jugando activamente. Tras torre, por ejemplo, A7, vendría, como ya dejaron de cortar a este rey, entonces ahora sí podemos meter a nuestro rey en donde en D6. Queremos evitar que este peón avance en condiciones favorables. Acuérdense, siempre estamos aplicando dos conceptos importantísimos. Jaques a la distancia y evitar que ese peón avance en condiciones favorables. Y para lo cual tenemos que acercar a nuestro rey. Entonces, tras rey A4, simplemente rey C6 y este peón no puede avanzar. Como vemos, el principio de jaques a la distancia tiene que tener otra cualidad, en el cual la torre y el rey enemigos, o sea, esta torre y este rey, deben tener la mayor distancia posible entre ellos, ya que si con una sola casilla que reduzcamos esa distancia, como vimos, puede resultar en que el bando que tenga el peón va a ganar la partida, ¿no? Entonces vamos a poner ese ejemplo. Recuerden que la jugada buena era torre B8, pero ¿qué pasa si la torre se va a B7? Con lo cual se acorta una sola casilla. Simplemente ahora rey C4 y vamos a ver cómo estos jaques ya no van a resultar por la reducción de las casillas. Ahora supongamos que aquí las negras se dan cuenta de que tienen que retroceder una casilla más. Y entonces
Intentan recuperar esa distancia perdida jugando torre C8. Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Han regalado un tiempo. Y con eso es suficiente para que las blancas ganen la partida. Porque simplemente rey A6, el peón no está amenazado. Y por lo tanto, las negras van a perder un tiempo. Torre A8 jaque intentando recuperar ese tiempo. Pero ahora tenemos que rey B7. Y las negras no pueden jugar torre B8 porque simplemente capturamos la torre, ¿no? Y las blancas van a ganar. Al final se va a alcanzar una posición lucena. Y bueno, esta fue la primera parte de este video en torno a los finales de torres y en torno a este texto, a esta literatura que nos da John Nunn y que es muy, muy instructiva. Esta fue la primera parte de los finales de torre con John Nunn. Esto que vimos obviamente fue la parte teórica, pero es importante que también lo practiques, ya sea con el módulo o con un amigo y ya sea que estés en el bando que está atacando, en el bando que está defendiendo, pues que intentes hacer las mejores jugadas y así se te van a grabar muchísimo mejor estos finales. Y sobre todo, no las posiciones. Acuérdense, lo importante aquí van a ser los conceptos. Si llegaste hasta acá en el video, eso significa que te está gustando y entonces si eres nuevo en el canal, pues te invito a suscribirte, a darle un like y a dejar algún comentario. Igual si ya estás suscrito, deja algún like, que eso ayuda mucho al canal. Ahora sí, ajedrenautas, nos vemos hasta el próximo video. Espero que esto haya sido didáctico. ¡Chao!